hoy viernes 17:44, internado en el hospital Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempos de Pandemia. Hoy partimos de una forma diferente. Nosotros siempre hacemos un resumen al partir, pero ahora por razones de tiempo de nuestro invitado vamos a partir de inmediato con el Seremi subrogante Eduardo Castillo, quien ya cumple poco más de 2 semanas en el cargo. Vamos a ver si ya lo tenemos en pantalla, el Seremi subrogante Eduardo Castillo. Seremi, buenas tardes, ya lo estoy viendo en pantalla. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Seremi? ¿Cómo ha estado la semana? Una semana bastante movida. Mira, llevamos 3 semanas muy movidas y esperando que cada día vaya mejorando las situaciones, pero cada día tiene su afán. Y así ha sido durante este último tiempo, no solo los desafíos que tenemos internamente, que estamos, les contaba la semana pasada, en un proceso de reestructuración, sino además todo lo que ha significado esta ola actual, una cantidad de casos que esperamos que ya empiecen a disminuir, a lo menos que no lleguemos a los picos que tuvimos durante principios de esta semana o durante el fin de semana. Seremi, vamos a partir en materia. Nosotros hoy publicamos un mapa de Chile, donde aparecen las comunas que tienen más casos activos. No sé si tuvo la oportunidad de verlo. Y Punta Arenas tiene 1.354 casos activos, de acuerdo al último informe epidemiológico que salió el 6 de septiembre. Y duplica a Puente Alto, que tiene una población de 600.000 habitantes, y Punta Arenas tiene apenas 124.000. Quiere decir que es una situación bastante crítica por la que está pasando Punta Arenas y Magallanes. Sí, en general es Magallanes, no solo Punta Arenas, que efectivamente tiene el porcentaje más alto y registra además el total de los fallecidos en la región. Pero en general tenemos brotes en todas a lo menos en las provincias de Última Esperanza, en Tierra del Fuego y en Magallanes, y aumento de casos, bueno, y fue la razón por la cual desde esta noche ya Puerto Natales y Porvenir ingresan a cuarentena porque retrocedieron a paso 1. Así que es una situación generalizada hoy día la que estamos viviendo. La cantidad de casos comunal, por supuesto que la de Punta Arenas es la más significativa, tal como dices, proporcionada a la población. Yo te lo llevo a otras cifras. Mira, si nosotros tuviéramos los datos de hoy día y fueran a nivel nacional, en un momento más crítico a nivel nacional se llegó aproximadamente a 7.000 casos. Si nosotros fuera proporcionada a la población de Magallanes, estaríamos hablando de 20.000 casos a nivel nacional. O sea, es de esa envergadura la situación que hoy día tenemos y que nos apremia especialmente porque significa una gran presión sobre el sistema hospitalario. Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado. Y en ese mismo punto hoy ya llegaron 19 profesionales, porque recordemos que usted le concedió una entrevista al Mercurio donde dice que de 1.200 funcionarios que trabajan en el Hospital Clínico de Magallanes, más de 130 están fuera por coronavirus y más de 160 contactos estrechos. O sea que la situación no solo es crítica de manera hospitalaria, sino que también los funcionarios se van cansando, van saliendo, quedan contactos estrechos que también salen y tienen que venir nuevos refuerzos al Hospital Clínico de Magallanes. Sí, hoy día las cifras son de 235 funcionarios del Hospital Clínico que se encuentran o con COVID positivo o son contactos estrechos. Y en ese sentido es que efectivamente viene un segundo equipo desde Santiago que ya llegó para poder fortalecer la atención, en especial en el área más crítica del hospital, que son la unidad de paciente crítico, lo que conocemos habitualmente como UCI. Seremi, y lo que usted estaba diciendo, que estamos en un momento bastante crítico, eso también lo reafirma el 5º informe ICOVID, que lo realizan varias universidades, entre ellos la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, donde dice que Magallanes tiene un promedio diario
de casos de 163,3 por 100.000 habitantes. Y la que le sigue es Arica y Parinacota, que tiene apenas un 35,9 por cada 100.000. Y el RE, la velocidad de contagio de Magallanes, es de 1,4. O sea que los números son bastante críticos. Sí, bien, no hay duda que en cifras estamos muy por sobre el promedio de lo que ha alcanzado el resto de Chile, incluso en sus momentos más críticos, y lo que hemos alcanzado nosotros mismos. En la primera ola que tuvimos, que en realidad fue la más extensa, nosotros llegamos a tener 46 casos al día, y ya nos parecía una cifra extraordinariamente elevada. El problema es que la opinión pública y todo, de repente nos vamos acostumbrando a las cifras, y eso hace que también las medidas se vayan relajando. Hoy día, cuando hemos llegado a más de 200, nos parece que estar bajo 200 es una cantidad óptima y en realidad está muy lejos de lo óptimo. Y cuando bajemos de 100 y estemos en 80 y 90 casos, vamos a seguir todavía estando en una situación compleja. Entonces, a veces el acostumbrarnos a la cantidad de casos que estamos hace que podamos creer de que estamos bien. En realidad nosotros tenemos que llegar a pensar que para dejar la cuarentena en promedio tenían 20 casos al día. Entonces, estamos todavía lejos y por eso es que las medidas no pueden relajarse, aunque se perciba una disminución de casos, porque siguen siendo significativamente altas. Y Seremi, yo lo escuché a usted en el Consejo Regional, el lunes, martes estuvo en el Consejo Regional y usted decía que esta cuarentena se podría prolongar por mucho más tiempo de la que vivimos desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo. Cuando usted dice que se puede prolongar, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a estar más de 2 meses en cuarentena? Tenemos una referencia que es Santiago, la zona sur, digamos ahí hasta Avenida Mata, tuvo casi 147 días en cuarentena. Entonces, cuando hablamos de cifras, podemos hablar de una cantidad que no tiene en realidad hoy día un margen, pero que sí tenemos como una referencia y es la cantidad de casos diarios. Y eso nos puede ir indicando si estamos cerca o lejos de poder dejar la cuarentena. Eso va a depender de todos nosotros en la medida que implementemos, sobre todo de aislamiento y de movilidad, porque hay una relación directa, y sé que también lo exponíamos, entre la movilidad de las personas y la disminución de casos. Y por eso es que todo lo que se ha implementado en el último tiempo lo que busca es disminuir la movilidad, evitar salir, evitar encontrarse. Hoy día todavía, tal como la semana pasada nos asombramos, hoy día de nuevo, seguimos viendo situaciones en las que a partir de un COVID positivo, el contacto estrecho no es solamente su entorno familiar, sino también a veces amigos, grupos más amplios, grupos de jóvenes, compañeros de trabajo que fuera del horario de trabajo se encuentran. Entonces ahí es donde decimos todavía tenemos un margen a donde nosotros podemos llegar a trabajar, sobre todo en la responsabilidad. Entonces, ¿usted cree que lo que dijo esta mañana o esta tarde el ministro París de tener una libretita y anotar cuáles son nuestros contactos estrechos, con quién me reuní, dónde estuve, eso también tiene que regir para todos, porque eso también sería, entre comillas, una buena medida para saber cuántos son los contactos estrechos con los que estuve en las últimas horas y que no se pierda esa trazabilidad? Mira, lo ideal es que no tengamos contacto estrecho, porque el contacto estrecho, hay que aclararlo bien, son las personas con las que hemos estado sin mascarilla durante más de 15 minutos a menos de 1 metro. Entonces uno dice, ¿en qué entorno fuera de la familia yo debería estar en esa situación? Y la segunda opción de ese contacto estrecho es estar sin mascarilla en un lugar cerrado por más de 2 horas. Y volvemos a preguntarnos, ¿en qué entorno eso podría darse? Entonces, fuera del entorno familiar cercano, o sea, con los que vivimos, no debería darse ninguna otra circunstancia. Y cuando hablamos de contacto estrecho, nuestra libretita debería tener esos nombres. Pero lo que nosotros vemos es que finalmente esa libreta se amplía porque en el lugar de trabajo no mantuvieron la distancia de 1 metro, o en los lugares de convivencia, o cuando salieron a fumar, o en un cumpleaños, y etcétera. Entonces, lo importante no es tener la lista de contactos, lo importante es que esa lista ojalá solo sea el entorno familiar más cercano. Por lo tanto, la idea es no salir, no exponerse. Seremi, cuando usted dijo que la movilidad estaba alta, ¿cuánto es la movilidad de Punta Arenas durante esta última semana? Mira, la movilidad desde que empezó la cuarentena, a lo menos la automotriz, solo disminuyó un 20%. Y los índices de movilidad que se miden de acuerdo a la movilidad de los celulares
a partir de unas ecuaciones de corrección, nos indica que la movilidad en Punta Arenas empezó a disminuir solo 6 días después de iniciar la cuarentena, porque al iniciar la cuarentena tuvimos la más alta movilidad incluso que marzo. ¿Por qué? Porque es probable que cuando avisaron que viene una cuarentena, las personas salieron a aprovisionarse, que no es necesario porque existen los permisos para ir a comprar las cosas esenciales. Entonces, a partir de ahí tenemos recién, desde el 6.º día real, por lo tanto la cuarentena que se cumplió el fin de semana pasado, los efectos recién los vamos a empezar a ver durante esta semana, jueves y viernes, que era la proyección. Y eso entonces queremos la próxima semana ya poder tener una evaluación real si esta disminución que se ve de movilidad se ve reflejada también en los casos, que hay una relación directa, por lo tanto eso esperamos también. Entonces, ¿usted cree que con la restricción vehicular se va a disminuir la movilidad automotriz y así también disminuyen los casos diarios, los contagios diarios? Es uno de los factores que debería influir. Uno, ¿qué es lo que uno espera con la movilidad de vehículos? Yo sé que ha traído muchos trastornos y de eso estamos conscientes porque cuando se toma una decisión lo hacemos los que vivimos en la misma comunidad, ¿sí? Cuando alguien nos dice, mire, hay gente que tiene que hacer un trámite o personas que en esto tienen su trabajo, no nos están hablando de personas desconocidas, no están hablando de los que nosotros conocemos, de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Esta es una medida que afecta a todos y eso lo entendemos. Pero por eso esta medida lo que busca es desincentivar que la gente salga. Y es probable que más de alguien va a decir, yo en vez de salir hoy día a comprar algo que no es esencial, en realidad como tengo la restricción vehicular, no lo voy a hacer. O tal vez cuando tenían que salir y salía la familia completa a comprar supermercado, ante esta incomodidad que pueda significar el no tener vehículo, no lo va a hacer. ¿Tiene consecuencias? Por supuesto, tiene molestias muchas, como lamentablemente han vivido los dueños de los restaurantes, de las discotecas y todo lo que hoy día está cerrado. Entendemos que cualquier medida siempre va a afectar inevitablemente a muchos como lo ha hecho toda esta pandemia. Pero esperamos que esas medidas lo que busquen es justamente eso, disminuir la movilidad porque de alguna manera más de alguien que no necesitaba salir no lo va a hacer. Aunque lamentablemente el que tenga que hacerlo va a tener que vivir con más sacrificio un día de la semana. Es una medida bastante dura esta del COVID, Seremi, porque recién hace prácticamente 2 semanas el alcalde Fernando Paredes le iba a enviar un oficio al ministro de Salud, Enrique París, para poder aperturar los espacios públicos de restaurantes en Puerto Natales. Esto también podría regir en Porvenir, que estaban en aquella ocasión en la fase 3. Ahora todo cambió, ahora no puede abrir nada en Puerto Natales, ni en Porvenir, ni en Punta Arenas, y eso también afecta al comercio. Y también el 1 de septiembre, si no me equivoco, abrió el Parque Nacional Torres del Paine y no duró más de 10 días abierto porque volvieron a la fase 1 de cuarentena. Claro, esta es una pandemia que en su origen, yo creo que teníamos claridad de que era una pandemia de tipo sanitario, pero hoy día a nivel global, porque ha afectado al mundo entero, hablamos de una pandemia que es social también, porque afecta al empleo. Hay evaluaciones para ver en realidad que tanto el daño económico pueda significar muertes en cantidades quizás hasta mayores a la misma pandemia sanitaria. Y eso lo tenemos claro. Yo todos los días he tenido reuniones con distintas agrupaciones o instancias económicas de pequeños empresarios, de grandes empresarios, de todos los rubros, de todas las áreas. Ya estamos viendo el tema antártico, en fin. Tenemos como conciencia y conocimiento de lo que está pasando, pero efectivamente hoy día la prioridad es lo sanitario y lo que yo les explicaba es que no podemos seguir presionando el sistema hospitalario y esa es hoy día la prioridad. Y por eso es que todas las restricciones, aunque afectan a muchos y a muchos de nuestros vecinos y amigos y cercanos, lamentablemente la prioridad sanitaria está antes. Seremi, ¿usted cree que de verdad hay conciencia por parte de la ciudadanía por lo que está pasando? Tenemos más de 4.000 casos desde el 16 de marzo, pero las cifras que usted entrega, le pregunto porque las cifras que usted entrega, usted dice que desde que se inició la cuarentena de la pandemia han habido 250 personas o más de 250 personas que son casos positivos o contactos estrechos que fiscaliza la Seremía de Salud y las Fuerzas Armadas que son sorprendidas fuera de sus hogares. ¿Usted cree que de verdad hay conciencia por parte de la ciudadanía de lo que está pasando? Si nos vamos a los números,
3 por 5, 15. Son 150 días desde que se inició la pandemia en Magallanes, sin contar septiembre. Y son más de 250. Eso quiere decir que ustedes consiguen a una o dos personas, 3 personas por día que no cumplen su cuarentena, haciendo contacto estrecho y casos positivos. Sí, mira, te actualizo el número. Hoy día ya son 4.910 personas COVID positivo en la región. Y con la cifra del fin de semana solamente vamos a llegar ya a 5.000. Tú hablabas de los 4.000 para que podamos visualizar en realidad a la velocidad que esto está avanzando y por eso la urgencia de tenerlo lo antes posible. Efectivamente, lo que vemos es que en un grupo de personas, porque acá hay que ser justo, mira, la mayoría de las personas ha cumplido con estas medidas y lo vemos. Los jóvenes, los niños están en sus casas con toda la dificultad que ha significado esta etapa escolar. Los adultos mayores están en sus casas y no salen, y también con lo que les afecta a eso, no solo la movilidad, sino lo social. O sea, una gran mayoría ha hecho un gran sacrificio y por eso es tan injusto que frente al sacrificio que hace la gran mayoría, los comerciantes, los que han perdido su fuente de trabajo, en fin, hay un grupo pequeño de irresponsables que no se imaginan el daño que causan. Y efectivamente lo que hemos visto es un aumento de incumplimiento. La semana pasada, poníamos un ejemplo, de lunes a viernes hicimos 20 sumarios de incumplimiento. Son promedio de 3 aproximadamente al día. El sábado solamente tuvimos 10 sumarios. 10 personas que, sabiendo que eran COVID positivo o contacto estrecho, por lo tanto que eran de riesgo, habían salido de sus domicilios, incluso una persona estaba atendiendo su negocio. Entonces ahí es donde apelamos a la conciencia del autocuidado, de que efectivamente, como indicas tú, llevamos 6 meses de pandemia y todavía vemos situaciones que terminan siendo un riesgo para la persona, pero sobre todo un riesgo para la comunidad. Sobre todo también para los adultos mayores, porque en esa misma sesión del Consejo donde usted entregó datos que muchos no sabíamos, 4 personas de una residencia familiar de adultos mayores se sentaron en una mesa a comer y de ellos se contagiaron más de 20 adultos mayores, 10 adultos mayores, o sea que y ellos son funcionarios de salud, o sea que prácticamente no hay poca conciencia de la ciudadanía de lo que está pasando y sobre todo los adultos mayores que son los más afectados. Exactamente, mire, los adultos mayores de esa residencia de 62, casi 58 han dado positivo. O sea, prácticamente la mayoría de ellos. Y en el ejemplo que yo citaba, era específicamente de funcionarios. 4 funcionarios que dieron positivo por la conducta de comer, no según las indicaciones que tenían y las posibilidades que tenían, que era con la distancia suficiente para que no haya ningún contacto estrecho, se sentaron juntos en la misma mesa en los distintos turnos. Y eso hizo que en vez de tener 4 trabajadores que se fueron a aislamiento, 19 trabajadores tuvieron que irse. Eso significa todo un trastorno, no solo de la forma en que se puede manejar o organizar un ELEAM, sino también un trastorno emocional para los adultos mayores, porque tienes que llevarle personal de reemplazo, que es personal desconocido para ellos. Entonces les genera además una inestabilidad emocional. Entonces volvemos a lo mismo, si llevamos 6 meses de pandemia, el 14 de marzo fue el primer caso en Magallanes, el paciente 0. Si llevamos eso, uno esperaría que después de ese tiempo entre los trabajadores haya la conciencia suficiente para tomar todas las medidas posibles de autocuidado, y eso significa en el lugar de trabajo mantener la distancia, sobre todo a la hora de la comida, que es cuando nos sacamos la mascarilla. Seremi, ¿están las condiciones dadas para realizarse un plebiscito el 25 de octubre aquí en la región de Magallanes? Nosotros recibimos las instrucciones hasta el momento del punto de vista sanitario, que es el rol que vamos a cumplir para todas las medidas necesarias que aseguren que sea un proceso con seguridad para todos los que van a participar. Ese es nuestro rol, el poder entregar todas las medidas y condiciones sanitarias y trabajar en conjunto con el resto de las autoridades para dar seguridad a la población que va a participar ese día. Eso por lo menos es lo que nosotros vamos a trabajar durante este tiempo. Nos llegó el documento, durante este fin de semana lo vamos a analizar y yo creo que ya la otra semana vamos a empezar con las reuniones de organización, seguramente de las instancias que nos convocarán para poder aportar desde nuestra parte todo lo que sea necesario en seguridad sanitaria. Seremi, la estrategia ahora del Ministerio y también de ustedes de la Seremi de Salud, que obviamente le hacen una bajada, es ir en búsqueda de pacientes asintomáticos, la búsqueda activa de casos asintomáticos. Pero solo hoy
fueron 11 pacientes asintomáticos que se lograron detectar, que salieron en el informe. ¿No se está llegando a esa población asintomática? Mira, hoy día en la situación en la que estamos nosotros en estos días en Punta Arenas, con la cantidad de casos que tenemos, muchos de los esfuerzos están abocados a poder aislar rápidamente a los COVID positivos y a sus contactos estrechos y poder hacerle un seguimiento directo a esos contactos estrechos con toma de PCR y además abocarnos a los lugares de mayor riesgo, como las casas de reposo, por ejemplo. En ese sentido, hoy día, en la situación en la que estamos es esa, pero una vez que pasemos estos días, nosotros vamos a retomar sobre todo la búsqueda activa, porque el protocolo, la estrategia, es poder llegar anticipadamente al virus y ubicar a las personas que están, sobre todo asintomáticas, que no saben que tienen, y poder aislarlas rápidamente a través de las residencias sanitarias si es que la persona no tiene las condiciones de habitabilidad. Y vamos a cambiar un poco porque va a haber una modificación en la estrategia, es que en cuanto haya una sospecha, nosotros vamos a iniciar el proceso de aislamiento, incluso a la espera del resultado del PCR. De manera que vamos a tener un camino adelantado y vamos a aislar antes. Porque lo que ocurre hoy día es que la persona que tiene síntomas se toma el PCR, esperamos el resultado y según el resultado aislamos. Ahora vamos a cambiar la estrategia a nivel nacional. Una vez que la persona tiene síntomas, se toma el PCR, inmediatamente se aísla y se ubican a sus contactos estrechos. Ellos todavía no van a estar aislados, esos sí van a estar a la espera, pero vamos a tener camino avanzado y sobre todo vamos a tener un aislamiento más prematuro. Y eso esperamos que además potencie más justamente la estrategia de aislamiento, que es lo que vamos a hacer. Y eso yo creo que es uno de los cambios significativos que se van a anunciar la próxima semana. Seremi, usted hoy... O sea, yo lo adelanté, pero va a venir oficialmente. Seremi, usted hoy habló de que va a habilitar, o se habilitaron 3 residencias sanitarias, una en Punta Arenas, una en Porvenir y una en Puerto Natales, más de 70 habitaciones entre las 3. Pero ¿cómo se explica que una residencia sanitaria, antes de suceder lo que pasó con esta muchacha, lamentablemente, cómo se explica que una residencia sanitaria sea dirigida por el Departamento de Finanzas y no por el Departamento de Salud Pública? O sea, que lo estaban viendo como un proceso de hotelería. Bueno, es parte del sumario que se ha iniciado administrativo. Esperamos que nos dé luces de efectivamente todo lo que se está cometiendo mal, no solo para solucionar nuestro, porque la verdad es que nosotros tenemos más claro el diagnóstico, sino para que sea un insumo para todas las residencias sanitarias del país, que es lo que nos ha pedido la subsecretaria. O sea, el resultado de ese sumario administrativo va a permitir evaluar la estrategia también y eventualmente las acciones. Te pongo un solo ejemplo que ya está contemplado. A partir de lo que ocurrió acá y de la medida inmediata que nosotros tomamos de pedir ayuda al Comando Conjunto para que tenga personal militar mientras contratábamos empresas de guardia, ahora a nivel nacional se tiene que implementar 24 horas de empresa de guardia en todas las residencias sanitarias de Chile. Entonces ahí uno ve que efectivamente, aunque hay una estrategia, siempre se puede perfeccionar y que tristemente a partir de los hechos que ocurrieron hay muchas cosas que también podemos cambiar. Y una de ellas es la visión sanitaria de las residencias y por eso salió del Departamento de Finanzas para irse al Departamento de Salud Pública y estas otras medidas de seguridad que se van a implementar en todo Chile. Seremi, ¿y por qué no se estaba cumpliendo el manual del ministerio si eso lleva una bajada? Usted también decía que no se estaba cumpliendo el manual del ministerio. ¿Por qué no se estaba cumpliendo ese manual? Es justamente lo que el sumario debe determinar. Yo no me quiero adelantar en eso. Nosotros tomamos medidas ya. Coincidió con la semana en que yo asumí la subrogancia, pero lo que esperamos es que el sumario administrativo evalúe el por qué justamente no se cumplió con el manual que estaba y cuáles fueron las responsabilidades y los responsables. Seremi, yo sé que usted tiene poco tiempo, va a entrar a una reunión, pero no le puedo dejar de preguntar. Usted lo acaba de mencionar. Hace pocas semanas, hace 2 semanas, usted asumió como Seremi subrogante. Cuando llegó el ministro París, yo estaba ahí en la comitiva de prensa, por así decirlo, y hubo un gran recibimiento o un gran respaldo, mejor dicho, por parte de sus funcionarios. ¿Usted se esperaba ese recibimiento por parte de sus funcionarios que le dieran el espaldarazo para que usted maneje por ahora el timón de la Seremía de Salud? Yo esperaba, o sea, nunca dudé del apoyo, porque yo estoy 13 años ya trabajando acá, así que nos conocemos todos y nos conocemos mucho y hemos formado un gran equipo de trabajo.
Uno no espera, por supuesto, los aplausos, ni los espera al inicio ni los espera al final, porque si uno trabajara buscando aplausos, en realidad se pierde la perspectiva en lo que se está. Pero, y lo dije esa vez y lo reitero, yo creo que cuando alguien de entre nosotros asume una responsabilidad, de alguna manera se siente también un reconocimiento al trabajo de todos mis compañeros. Yo creo que en esa perspectiva es que fueron los aplausos. Ahora, esperamos después de nuestra gestión, no aplausos, pero sí tener la convicción de que hicimos lo mejor posible y de que lo hicimos bien. Seremi, mejoró el ambiente con la salida de la ex Seremi Rojas. Lo digo por este recibimiento que le tuvieron los funcionarios y también por las reuniones que usted asistió con el Consejo Regional, con el Consejo Municipal, donde ellos explican o dicen que eran pocas las veces que la ex Seremi Rojas se reunía con ellos. Mejoró el ambiente en la Seremi de Salud y mejoró el ambiente con la Seremi de Salud y las otras autoridades regionales. Internamente yo creo que el apoyo que hemos tenido el último tiempo, sobre todo de las contrataciones, claro que mejora el ambiente de trabajo porque era un grupo de trabajo que estaba sobrecargado y que eran los mismos que cumplían funciones habituales y que luego además tenían que cumplir funciones fuera, en las barreras sanitarias, en CONAIQUE, en Expuesto a Frío, en fin. Entonces, la potenciación que hemos tenido con las contrataciones, claro que mejora el ambiente, porque además todos tenemos que ir volviendo de alguna manera a la nueva normalidad, es decir, esta Seremi tiene que retomar funciones que le son propias y que son necesarias. Todos los programas VIH, tuberculosis, marea roja, mordedura, etcétera, todo eso también tiene que volver a ser parte de nosotros, de lo contrario vamos a ir descuidando y finalmente vamos a terminar cojeando en otro aspecto. Y respecto a las relaciones con las demás instancias, yo creo que es una necesidad como institución recomponer confianza. Lo hemos hecho en el encuentro con la Comisión de Salud, con la invitación del presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal, don Arturo Díaz. Ayer tuvimos con el Consejo Municipal en pleno, con el CORE también durante esta semana, y creo que parte de la misión es recomponer confianza de instituciones más que de personas. Señor Castillo, si mañana o esta tarde, después de esta entrevista, lo llama el ministro de Salud, Enrique París, y le dice que él quiere que usted sea el Seremi de Salud de aquí hasta que termine el mandato del ministro, ¿usted acepta esa propuesta? Me lo han preguntado harto. Cada día me pregunto lo mismo por qué acepté, te digo la verdad, porque es un trabajo tan exigente que empieza a las 6 de la mañana con los primeros WhatsApp que me envía la subsecretaria y terminamos a las 12 de la noche con alguna autoridad viendo un tema que surgen y más. No sé si en realidad pueda resistir este ritmo tanto. Yo creo que hoy día, de verdad, estoy muy, muy abocado en lo que estamos viviendo y en esta etapa de esta ola. Y cuando pase eso, no sé si hay calma en esto, y ahí también con calma podría pensarlo. Pero hoy día yo le diría de que me deje trabajar en lo que tiene, en los afanes de cada día, como te decía al inicio. Seremi, no le puedo dejar de preguntar, usted es químico farmacéuta. La vacuna de Oxford presentó algunos problemas y se detuvieron los exámenes porque hubo allí algunos problemas de mielitis transversa. Ellos están en la fase 3. ¿Cuándo cree usted que esta vacuna esté lista para ser traída a Chile y se vacunen estos 3 millones de personas que se van a vacunar a nivel nacional? Mira, las vacunas a nivel internacional están en fase 3 y algunas van a adelantar el proceso, como las chinas, y van a entrar a fase 4, mientras se termina de desarrollar la fase 3. Cada fase significa una mayor población de vacunación y eventualmente ver los efectos que hay. A lo menos lo que nos dice la OMS es que la vacuna estaría disponible en el próximo semestre, en el primer semestre del año 2021. Pero como ministerio, nosotros tenemos claro que el trabajo de pandemia termina cuando el último chileno esté vacunado. No cuando empiece el proceso de vacunación, sino cuando hayamos podido vacunar a los 19 millones o a todos los que son factibles de vacunar. Por lo tanto, quiero mantener el ánimo de todos, porque todos estamos esperando efectivamente la vacuna como una posibilidad, pero creemos que se puede prolongar un poco más de lo que creemos simplemente con conocer la fecha de cuándo va a empezar. Bueno, era el Seremi subrogante de salud de Eduardo Castillo. Seremi, un placer tenerlo nuevamente aquí en las pantallas de Pingüino Multimedia, la primera vez en tiempos de pandemia, y espero que todo mejore para la salud de Magallanes, por la región de Magallanes, y comiencen a disminuir los contagios y podamos salir de esta cuarentena.
Sí, eso es lo que esperamos todos. Yo le agradezco a todos los medios de comunicación porque nos ayudan a poder llegar con el mensaje a las personas, un mensaje que es de autocuidado, del uso de la mascarilla siempre, del lavado de manos, del distanciamiento. Depende de nosotros salir de esta pandemia y depende de nosotros también que la cuarentena dure lo menos posible. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora el Seremi subrogante de Salud, Eduardo Castillo. Nosotros vamos a una pausa y al volver tenemos todos los datos de la pandemia del coronavirus durante la última semana en la región de Magallanes. Pausa y volvemos. Que Daniela pueda hacer cuantas videollamadas quiera sin interrupciones. Ay, es que no te creo. De eso se trata nuestro trabajo en Claro, de que todos nuestros clientes disfruten una verdadera experiencia de conexión, sin preocupaciones, porque están usando la red móvil más rápida de Chile. Claro, lo bueno de cambiar. Entre todos nos cuidamos. Con el propósito de resguardar la salud de la población y evitar salir de casa, Gasco Magallanes invita a sus clientes a usar los canales remotos como el call center, llamando al 61 228 000, la sucursal virtual en www.gascomagallanes.cl, donde podrás pagar tu cuenta en línea y acceder a registros históricos, entre otras cosas. Conoce otras alternativas de pago al reverso de la boleta y en nuestra web, en donde puedes suscribirte en la sucursal virtual y solicitar tu boleta por correo electrónico. Gasco Magallanes, calor natural. BioAustral, representantes de la marca Spartan en la región. Contamos con línea de papelería, insumos médicos, aseo, productos de limpieza y desinfección. Y ahora productos COVID-19 a precios al alcance y bolsillo de todos. Visítanos en Miguel de Cervantes 057, entre Hornilla y Manantiales. De 9 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Fono 612-23-23-74 y 612-23-34-75. Correo ventas@combioaustral.cl. Piensa en grande. Si te desempeñas como profesional de la educación en un establecimiento que recibe financiamiento público, te invitamos a postular al Plan de Formación de Directores para la Educación y ahora también para la formación técnico-profesional. Postula hoy en www.cpip.cl, porque Chile necesita líderes para el cambio. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Rincón Ganadero te ofrece para tus labores forestales y agrícolas motosierras Steel, procesadores de leña y aserraderos portátiles. Somos parte de una gran red de distribuidores en todo nuestro país, dándote asesoramiento y garantía. Ofrecemos accesorios y ropa de seguridad. Steel. Ofrecemos servicio técnico autorizado, incluyendo la puesta en marcha al momento de la entrega para asegurar un trabajo óptimo y seguro. Visita nuestra página en www.rinconganadero.cl. Te esperamos en nuestro local en Quillota 202 y en Natales, Ramírez 224. Rincón Ganadero. Tradición e innovación para tu campo. Uno no se da ni cuenta. Que Daniela pueda hacer cuantas videollamadas quiera sin interrupciones. Ay, es que no te creo. De eso se trata nuestro trabajo en Claro, de que todos nuestros clientes disfruten una verdadera experiencia de conexión, sin preocupaciones, porque están usando la red móvil más rápida de Chile. Claro, lo bueno de cambiar. Servicio de Salud Magallanes informa. Yo le gané al coronavirus. Ruth Alvarado Morales. Que la gente tome conciencia primero que nada, porque si queremos nosotros hacer las cosas que hacían antes, salir y comprarse lo que sea lo más básico, tienen que cuidarse y cuidar al resto de las personas, su contorno, porque no somos solo en este mundo, tenemos gente alrededor de nosotros, gente anciana, niños, que se pueden contagiar, entonces que tomen conciencia que esto no es una enfermedad pasajera, así un resfriado, que es una enfermedad grave que te puede llevar a la muerte. De Magallánico a Magallánico, nos cuidamos. La historia es ahora. Contémosla juntos. Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras. Envía tus relatos en www.magallanesencien palabras.cl hasta el 16 de octubre. Presentan ENAP y Fundación Plagio.
Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, Barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Óptica Harris ofrece garantía antiquiebre por 1 año en sus lentes de alto índice. Óptica Harris garantiza desde 1 a 3 años su capa antirreflejo. Óptica Harris, el Lautaro Navarro 1038 entre Roca y Pedro Montt. En óptica, su mejor decisión. Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5 ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este segundo bloque de Tiempos de Pandemia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a presentarles las cifras, cómo ha evolucionado la pandemia del coronavirus durante la última semana. Allí vemos que el sábado de la semana pasada se presentaron 206 casos nuevos de coronavirus, después 139 y 225. Ese ha sido el pic más alto de casos que se ha informado desde el inicio de la pandemia en Magallanes, cuando se notificaron los 2 primeros casos en marzo. Después fueron 102 casos, 65 y 59. Y aquí vamos a parar un momentico, porque de estos 65 y 59 casos solo fueron informados los exámenes del laboratorio del Hospital Clínico de Magallanes, porque el laboratorio CADIUMAC estaba haciendo unos cambios dentro de su proceso, dentro de su institución, y no pudieron funcionar durante estos días. Pero hoy ya volvió a retornar la función del laboratorio CADIUMAC, y hoy se notificaron 112 casos, así que seguimos con la tendencia del centenar o superando el centenar de casos durante los últimos días. El total semanal es de 908, escuche bien, 908, casi llegamos a los 1000 casos en tan solo una semana, y en comparación a la semana anterior fueron un poco más de 600, si no me equivoco, y ya llegamos a los 4.910 casos de coronavirus. Punta Arenas es la comuna del país con mayor número de casos activos en Chile, superando por lejos, por el doble, duplica a Puente Alto, que tiene una población de más de 600.000 habitantes. Y ya tenemos 50 fallecidos, 50 personas que lamentablemente perdieron la vida por el coronavirus.
También tenemos la evolución de casos por región por 100.000 habitantes y aquí también lo vamos a mostrar, ya lo vamos a tener en pantalla. Aquí también hay un punto bastante importante porque si usted ve la línea verde representa a la región de Magallanes y desde el 21 de agosto Magallanes supera a todas las regiones del país con más de casi ya 90 casos diarios por cada 100.000 habitantes. El mayor pic de casos por 100.000 habitantes fue el 7 de septiembre, el pasado 7 de septiembre, con 83,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. De ahí ha bajado, el 10 y el 11 bajó a 76 y a 73 por cada 100.000 y hoy fueron 72,7. Si los datos del CADI vuelven a aparecer mañana como aparecieron hoy, este número tiene una tendencia al alza. La otra región que le sigue es Arica y Parinacota, que hoy solo notificó 18,4 casos por 100.000 habitantes. En base a esto, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, porque él indicó que Magallanes era una de las regiones del país que tiene mayor número de test diarios, pero si nos ponemos a comparar, hoy la positividad diaria de los exámenes de PCR informados de Magallanes fueron de un 30% y el promedio nacional fue apenas de un 5 o 6% y ninguna otra región del país llegó al 10% de positividad diaria. Así que es bastante preocupante lo que está sucediendo aquí en la región de Magallanes, donde todos los días ya nos acostumbramos prácticamente a notificar más de 100 casos durante todos los días. Pero vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, sobre la positividad diaria de exámenes de PCR de la región de Magallanes. A nivel nacional, tengo que anunciar hoy día, sin embargo, que la positividad de la PCR aumentó hasta un 7,2%, y eso hay que reconocerlo, debido justamente a la alta positividad de la región de Magallanes. Magallanes, donde en una cifra récord se han realizado 208.033 exámenes por millón de habitantes, alcanza una positividad muy alta que obviamente incide en el promedio nacional. Las palabras del ministro de Salud, Enrique París, donde habla sobre la crítica situación que está viviendo la región de Magallanes. Como lo comentaba el seremi subrogante de salud de Eduardo Castillo, son 235 funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes entre casos positivos y contactos estrechos que están fuera de sus funciones por haber contraído el virus. De los 1.200 funcionarios que trabajan en el Hospital Clínico de Magallanes, 235 están contagiados de coronavirus. Eso quiere decir que 1 de cada 5 funcionario del hospital se está contagiando de coronavirus. Pero para poder subsanar este problema, por así decirlo, hoy arribaron 19 profesionales de atención para el Hospital Clínico de Magallanes. Ahí estamos viendo la foto. Ellos vienen desde el Hospital Eloísa Díaz de la región metropolitana y también funcionarios del Hospital de Temuco. Ellos son TENS y funcionarios y enfermeras, TENS y enfermeras que vienen a reforzar la actividad de funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes. Ellos van a desempeñarse en el área de UCI del Hospital Clínico de Magallanes. Allí estamos viendo la foto donde salen fotografiados los 19 funcionarios acompañados por el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud, doctor Cristian Cabrera, quien lo fue a recibir allí en la base aérea Chabunco, y esperamos que estos profesionales estén por 2 semanas como lo están estos 12 funcionarios que fueron presentados la semana pasada por el ministro de Salud, Enrique París. De estos 12 funcionarios que fueron anunciados por el ministro de Salud, 2 están con coronavirus. Ellos se encuentran en residencia sanitaria. Uno es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la ex posta central, Alejandro Santander, y la otra es una enfermera que, si no me equivoco, se llama Gabriela Ormazábal. Ella viene del Hospital San Borja Arriará. Pero vamos a mostrarles un mapa de calor donde se concentran los contagios de Punta Arenas, y en el sector sur, allí lo ve usted, lo que está más rojito es el sector sur de Punta Arenas, donde concentra la mayor cantidad de contagios en la capital regional de Magallanes. Nosotros hablamos
esto lo llevamos para diario. Nosotros hablamos con Carlos Olave, él trabaja en SECUA, y él dice que la mayoría de los contagios se concentran en esta parte de la ciudad porque a mayor cantidad de personas, mayor densidad de personas, obviamente los contagios van aumentando de forma considerable. Sobre este tema también, sobre la situación que está viviendo la región de Magallanes, pero específicamente Punta Arenas, se refirió el emergenciólogo del hospital de la Universidad de Chile, doctor Yuc Ramón Com, que habló con Chilevisión Noticias, y él allí se refirió a lo que está sucediendo en la región de Magallanes y también en Punta Arenas. Así que vamos a escuchar lo que dice el emergenciólogo de la Universidad de Chile, doctor Yuc Ramón Com. Precisamente, en la primera oleada de Punta Arenas, que convengamos tenía menos camas críticas que hoy día tiene 24 camas críticas la región de Magallanes. Tuvimos que mandar apoyo desde Santiago, desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Fue un amigo mío, el Pato Vargas. Hoy día está el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva allá ayudando en terreno para tratar de subsanar la situación, porque está increciendo. O sea, la segunda oleada tiene miras a superar la primera, y esto producto de que se relajaron mucho las medidas, los contagios aumentaron mucho, y hay que entender de que el porcentaje de pacientes críticos que van a terminar hospitalizados y muertos es más o menos constante. Ya tenemos un porcentaje en Chile cercano al 0,6% de muertes del total de los contagiados. Entonces, mientras más contagiados tú tienes, vas a tener más muertos. 5% hospitalizado crítico, o sea, del total de contagiados, 5% va a cama crítica. Y hoy día están sobre el orden de 200 contagiados al día. Entonces, son muchos para una región pequeña, con poca población y con pocas camas críticas. Así que hoy día se están evacuando a otras regiones, como algún momento lo hizo la región metropolitana hacia otras regiones del país. La octava también está viviendo una situación similar, evacuando pacientes hacia la región metropolitana, que hoy día tenemos camas disponibles. Y estas camas disponibles son las que te permiten hoy día que una política de gobierno vaya diciendo vamos avanzando en aperturas porque tenemos capacidad de respuesta. Es un poco jugar a ver cuándo llenamos las camas para cerrarnos de nuevo. Lo que dijo el emergenciólogo de la Universidad de Chile, doctor Yuc Ramón Com, es lo que sucedió durante los últimos días. Ayer se aeroevacuaron a 3 personas desde el hospital clínico hacia el hospital metropolitano y hacia la posta central para liberar camas en el hospital clínico de Magallanes. Según información que nos llegó, varios pacientes son menores de edad, así que la situación es bastante crítica de lo que está sucediendo en el hospital clínico de Magallanes para liberar cama. Desde hace 2 semanas se han realizado 18 aeroevacuaciones, y esto supera a la primera ola que tuvimos en abril, donde se aeroevacuaron a solo 16 personas. Así que las aeroevacuaciones, por así decirlo, están a la orden del día en el Hospital Clínico de Magallanes para poder liberar camas críticas y no dejar de atender a ningún paciente, pese a que a la misma información del Seremi de Salud en el Consejo Regional. Él comentaba que durante el fin de semana se llegó a una ocupación del 100% de camas críticas por 2 horas, 1 hora, pero esto también se traduce, no podemos llamarlo colapso, pero sí la situación es bastante crítica en el Hospital Clínico de Magallanes. Pero en el informe ICOVID Chile, que salió publicado ayer en varios medios nacionales y también en la Universidad de Chile, si ustedes ven el recuadro, la mayoría de las regiones del país están en rojo. La carga viral todas están en rojo. El RE, que es la velocidad de contagio, está en rojo. Por ejemplo, el RE, el indicador de transmisión, el promedio semanal es de 1.7 y en Magallanes de 1.4. O sea que de una persona que se está contagiando se puede contagiar 1 y hasta 2. O sea que la situación es bastante crítica, y de acuerdo con los datos, el número de casos nuevos por 100.000 habitantes ha aumentado en 2 puntos de la semana pasada. La semana pasada fue de 10.74 y de esta semana fue de 12.28 nuevos casos promedio por cada 100.000 habitantes. Si nos vamos a las regiones, Magallanes tiene 163 contagios diarios en promedio por cada 100.000 habitantes, y es la región que tiene mayor número de casos o de contagios nuevos diarios, y le sigue Arica y Parinacota con un 35.9. Así que con estos datos, usted puede dimensionar cómo se está viviendo la pandemia en el Hospital Clínico de Magallanes, y yo creo que es bastante importante decir que ya se viene un nuevo fin de semana y todos tenemos que adoptar las medidas sanitarias. Y también para terminar, nosotros le vamos a
a mostrar un video de la evolución de casos hecho por Juan Cristóbal Olivares. Él es ingeniero y él se encuentra en Seattle, Estados Unidos, y él grafica cómo va evolucionando la pandemia del coronavirus a nivel país, pero nosotros le vamos a mostrar las regiones del sur. Y si usted tiene la oportunidad de ver el video, porque no está viendo en pantalla, allí lo vemos. Si usted se pone a pensar, allí Magallanes va a la cabeza, va de tercero, pero después al final va subiendo y queda en el primer lugar. Así que Magallanes es la región del país y del sur, obviamente, con el mayor número de casos diarios y el mayor número de casos semanales que tienen a Magallanes con las peores cifras del coronavirus a nivel nacional, después de que fuimos un ejemplo para todo el país. Nosotros nos vamos despidiendo. Allí se ve a Magallanes cómo va en la primera posición de más casos de coronavirus de la región sur. Y bueno, a cuidarse. Recuerde que mañana, hoy viernes a las 23, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir entran a cuarentena. Punta Arenas seguirá nuevamente en cuarentena hasta que los indicadores de la tasa de contagio lo permitan. Nosotros nos despedimos. Yo soy Jesús Nieves. Nos vemos el próximo viernes a las 16 horas en la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias. Yo soy Jesús Nieves y que tengan muy buenas tardes. Hoy viernes 17, 44, internado en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. El siguiente es el saludo del presidente del